Tenemos para una conversación desde Valencia, Venezuela, a Julio Borges. España. Desde Valencia, España. Tenemos a Julio Borges del Partido Primero Justicia, fue presidente de la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela, y quisiéramos conversar con él, bueno, ahí lo tenemos en pantalla, sobre qué le espera a Venezuela en su opinión. Buenos días, bienvenido al programa. Buenos días, muchas gracias. Venezuela, que es un proceso difícil y que está segundo a segundo cambiando y está, digamos, desarrollándose de manera muy dinámica, es que si uno ve las transiciones democráticas, incluso en República Dominicana y en distintas partes del mundo, siempre hay tres pasos que se recorren y que hay que tenerlos en mucha atención. El primer paso es el paso de la liberación, que es cuando el dictador desaparece, se va, se muere, lo sacan, como el caso venezolano junto con Cilia Flores, para llevarlo a la justicia. Ese paso es el que está sucediendo en Venezuela ahora. El segundo paso es el paso de la inauguración, que es cuando hay la capacidad de tener un nuevo gobierno que nazca de la soberanía popular. Y el tercer paso es la consolidación, que es cuando la democracia puede caminar por sus propios pies. Entonces estamos en este primer escalón de los tres, el proceso de liberación, y lo importante es entender que ya Venezuela comenzó un proceso acelerado de transición a la democracia, que no hay vuelta atrás. Y nosotros en estos segundos, en estos minutos que están sucediendo, tenemos la expectativa de cosas que tienen que decidirse. Por ejemplo, la liberación de los presos políticos, civiles y militares que tienen muchos de ellos años. Hay gente que tiene hasta más de 20 años presos en Venezuela. El tema relacionado con el desarme de los grupos paramilitares, sean estos civiles o sean grupos policiales. Eso hay que hacerlo inmediatamente también. Después está el tema, por ejemplo, de fijar elecciones para tener una nueva asamblea, tener nuevos gobernadores, nuevos alcaldes, y eso hay que hacerlo empujando como país, empujando el pueblo venezolano que ganó el 28 de julio con el liderazgo de María Corina y Edmundo González Urrutia, empujar para materializar en este proceso de liberación esos cambios concretos que vayan abriendo nuevas puertas a la democracia en el país. Julio, ¿me escucha? Sí, perfectamente. Por lo que está planteando, parecería que está muy de acuerdo con el proceso como lo está pautando básicamente Estados Unidos. Ahora Estados Unidos está permitiendo que se produzca la recomposición con las fuerzas que actualmente detentan el poder, tienen el control del gobierno. La Unión Europea está pidiendo ayer la incorporación de María Corina Machado y la incorporación de la oposición, que le den participación a Edmundo González Urrutia. ¿Cree que debe hacerse como se está haciendo y posponer para más adelante este planteamiento de la Unión, esta petición de la Unión Europea? Bueno, todas las transiciones en el mundo son feas, esa es la verdad. No hay transición bonita, no hay transición perfecta. Lo importante es que en Venezuela hubo una transición que se inicia a partir de estas últimas horas y la salida de Maduro y Cilia Flores. ¿Qué es lo ideal para nosotros? Bueno, nosotros que somos parte del triunfo del 28 de julio, como decía antes, con el liderazgo de María Corina y Edmundo González y de la plataforma unitaria que todos pertenecemos, lo lógico es que haya una transición que sea un espejo del país entero. Y eso es algo que nosotros tenemos que seguir empujando, como se ha hecho desde el minuto uno, como lo han dicho los distintos líderes, el propio Edmundo González, la propia María Corina, para que ese proceso sea un proceso que no pierda el foco. El cambio en Venezuela tiene que ser un cambio para aterrizar en una democracia, tiene que ser un cambio para que los venezolanos sean dueños del futuro, para que 8 millones de venezolanos vuelvan a reconstruir un país junto con todos los que están adentro y han sufrido tanto. De manera que estos procesos son difíciles, son duros, y a nosotros lo que nos toca es empujar por las ideas, los liderazgos y los valores en los cuales nosotros creemos, para ser parte
de este nuevo capítulo en Venezuela. Hoy día, ¿qué tan mellados pudieran estar los partidos políticos que serían llamados a participar de un proceso electoral cuando se convoque a elecciones? ¿Qué tan afectados pudieran estar? Bueno, todos los partidos están en este momento, me refiero a los partidos distintos al partido de la dictadura y de los satélites, pero todos los partidos democráticos hoy por hoy están ilegalizados. Ese es un punto importante. Hay que volver a legalizar los partidos. Los partidos han sido incluso expropiados, muchos movimientos políticos. Mi partido, Primero Justicia, lo tiene y lo maneja gente de la dictadura. Lo mismo sucede con Acción Democrática, partido histórico, con Voluntad Popular. Es decir, todos los partidos han sido no solamente ilegalizados, sino confiscados. Y eso es una de las cosas que hay que también exigir con estos temas, donde lo más prioritario, por supuesto, es el tema humano de la libertad de los presos políticos, civiles y militares, y normalizar la vida política. Otro punto que te señalo importante, el tema de los medios de comunicación. En Venezuela el Internet está bloqueado para la mayoría de los medios importantes del mundo. Probablemente esta entrevista no se puede ver en Venezuela hoy porque la mayoría de los medios informativos están bloqueados, los medios están sometidos. Es decir, aquí hay que seguir empujando. Es un parto que se inició, pero hay que seguir empujando para que no se quede allí y no se desvíe el camino a la democracia. Usted que conoce la parte de las reacciones, siempre uno se va por la que pudiera ser más fácil, caso Diosdado Cabello y Padrino, que la gente lo ve un poco simple como sed de venganza. ¿Hasta qué punto puede haber armonía en las relaciones con Delcy Rodríguez de ambos personajes? Usted que conoce ese meollo. Bueno, eso es una pregunta muy interesante porque al final lo que siempre ha estado, digamos, conviviendo allí, Padrino, Diosdado, Delcy Rodríguez, Jorge Rodríguez, Cilia Flores, Nicolás Maduro, en el fondo es simplemente un nido de alacranes, donde ellos han estado aniquilándose a personajes actuales o personajes de la época del chavismo, como era Rafael Ramírez, que estaba a la cabeza de Petróleos de Venezuela durante 12 años, Elías Agua, Andrés Izarra y tantos otros. Esas purgas, como lo hemos visto, por ejemplo, en la historia de la Unión Soviética con Stalin. Bueno, yo les voy a decir simplemente un ejemplo que es muy revelador. Si ustedes ven el video, apenas 2 o 3 minutos del video de ayer, donde se juramenta tristemente Delcy Rodríguez en un cuartico cerrado, la manera como ella saluda al hijo de Nicolás Maduro, ese mismo que está allí ahorita apareciendo. Si ustedes después ven cómo ella saluda al hijo de Nicolás Maduro, la frialdad que se ve allí, cómo Diosdado se mueve para no saludarla a ella, cómo al final ella no sabe cómo saludar a Padrino precisamente, todo eso refleja en vivo. Y tuvieron que cambiar las cámaras a empezar a proyectar los cuadros que están allí en las paredes y no el acto. Todo eso proyecta la pregunta que usted hace. Allí hay diferencias, rivalidades, feudos de poder con todo el tema de corrupción y crimen organizado, y es un proceso muy, muy frágil el que ellos tienen adentro. Si con Maduro lo era, pues ahora se debilita más. Bueno, precisamente tengo un nacional de su país que me observaba este tipo de cosas y en ese encuentro fue que volvió a aparecer Escalona, pero la unidad de los hermanos Rodríguez parece distante, o sea, no se ve esa camaradería con Diosdado, mucho menos Padrino. O sea, yo pienso que en la próxima semana, esta semana es suficiente como para que estalle alguna situación. Y mis dudas son cómo el jefe coordinador, que es don Marco Rubio, que está afuera, cómo puede en esa chismografía interna de intereses. Usted que sí conoce a estas personas. Bueno, es que eso puede pasar. En Venezuela tenemos un dicho que estoy seguro que ustedes conocen, que esa coalición de poder está pegada con saliva del oro. Es decir, es una cosa que está simplemente unida por el miedo y por la fuerza que tiene los Estados Unidos en todo lo que está sucediendo en Venezuela. Van a venir momentos muy duros. Aquí hay que reconstruir las Fuerzas Armadas venezolanas, que demostraron ser unas Fuerzas Armadas que el madurismo corrompió y destartaló.
Ahí hay que reconstruir la justicia, una justicia totalmente partidizada. Hay que reconstruir el sistema político, el sistema de medios de comunicación, darle fuerza a la sociedad civil. Lo que quiero decir con esto es que viene una cantidad de retos y desafíos enormes y realmente esta coalición coja, pegada con saliva del oro, mediocre, donde está Diosdado, Padrino, Delcy, el mismo hijo de Nicolás Maduro, no tiene ni la cabeza ni la mentalidad y lo más importante, ni la intención de construir un país sólido ni democrático. Por eso ellos creo que pudieran enfrentarse con esos cortocircuitos que mencionas en tu pregunta. Julio, en estos primeros pasos, y lo ha dicho reiteradas veces el presidente Trump, se está el acuerdo, las conexiones, las conversaciones se están llevando a cabo con Delcy Rodríguez, que es una continuación, una prolongación del régimen y sus estructuras. Según para usted, como líder opositor, ¿qué le parece eso? ¿Qué le está de acuerdo o no favorece esa línea que ha tomado el gobierno norteamericano para iniciar la transición? Y en segundo lugar, ¿conoce usted o tiene información, ha tenido usted acceso a algún nivel de comunicación de la oposición con alguno de sus actores, con la actual administración estadounidense, con Marco Rubio, con alguno de sus colaboradores? Bueno, hay una cosa que es importante para el caso venezolano que nosotros tenemos que entender con mucha sensatez y con mucha conciencia. Nosotros en este momento, el país, sobre todo el país democrático, el país opositor, que fue ese país que ganó en esa fecha gloriosa que es el 28 de julio, que es el país que es el verdadero protagonista y dueño de lo que ha pasado en Venezuela. Nosotros como país estamos en una situación en la cual necesitamos mucha ayuda internacional. Esa es la verdad. Nosotros tenemos que lograr cosas tan simples como el control territorial, cosas tan importantes como desarmar estos grupos paramilitares civiles y militares y policiales que ayer mismo estaban en Caracas en bandadas de moto haciendo lo que les da la gana, incluso metiendo presos periodistas, como ustedes vieron ayer, a más de 14 periodistas los metieron presos. Entonces, lo que quiero decir, nosotros necesitamos mucha ayuda internacional. ¿Será por ese verano sin fin? ¿O por ese turquesa? Tal vez sea la alegría de su gente, o ese sonido de forró en las calles, sus comidas típicas, su cultura o su potencial de crecimiento. Sin duda, algo grande está sucediendo allí. Aquí no queda ni un solo asiento libre. ¿Por eso? ¿O porque su historia es centenaria? ¿Quizá el rugido de su torcida apasionada? ¿O porque cada balón se disputa con garra? Puede ser por una de esas razones, o por todas ellas a la vez. Pero cuando pisas Fortaleza, Fortaleza se queda contigo para siempre. Por eso, Hantec Markets se une al Fortaleza Sporte Club como partner oficial de Trading Online. Tiene que ver la inauguración, y eso solo se logra con elecciones para tener una nueva asamblea, nuevos gobernadores, nuevos alcaldes, nuevos diputados, nuevos concejales, y lo más importante, preservar el espíritu del triunfo del 28 de julio. Julio, la segunda parte, Julio, que ha tenido contacto alguien, alguna persona, figura, sabe usted, de la oposición política venezolana, sobre todo la que está en el exilio, con la administración Trump, el Departamento de Estado, en este proceso del sábado para acá. Nosotros tenemos todo un nivel de jerarquía, digamos, desde Marco Rubio hasta lo que es nuestra embajada hoy, que es la embajada que funciona en Bogotá, que tiene la oficina de Venezuela. En distintos niveles ha habido comunicaciones tanto con el Departamento de Estado como con la embajada, que es la oficina que trabaja el tema de Venezuela, y en el caso de la alta jerarquía, Marco Rubio o gente que lleva el tema venezolano como Mauricio Claver. En mi caso personal no he tenido reuniones con él, pero confío que otros actores de la oposición tengan algún tipo de interlocución con la jerarquía más alta de la toma de decisiones. Muy bien. Pues Julio, para ubicación de la gente que nos está siguiendo por alguna vía, por redes sociales, por televisión, por radio, su partido Primero Justicia, usted es un dirigente político importante, está fuera del país, está en Valencia, está en España. La circunstancia en que sale de su país, de Venezuela, y la posibilidad de que retorne si así lo deseara. Bueno, es una de las cosas que ha hecho Marcos Rubio.
que uno de los problemas de la transición es que buena parte del liderazgo venezolano opositor está fuera de Venezuela. Y más allá de eso, lo que yo les mencionaba, el problema de las garantías con todos los partidos ilegalizados, los medios absolutamente amarrados, todo eso está sucediendo. Y una de las cosas que él mencionó es que se tiene que hacer un proceso que tiene que volver a normalizarse. Como yo les decía, de lo más inmediato, que es la libertad de los presos políticos y civiles, militares y civiles, tiene que venir toda esa cadena de puertas que se van abriendo inmediatamente al tema de la normalización y inauguración democrática del país. Eso es lo que toca ahorita empujar. Y le digo una cosa muy simple, es decir, las cosas que hemos luchado nosotros estos 25 años, que han sido muy largas, muy duras, con una cantidad de tragedias y de carencias y de problemas personales de 8 millones de venezolanos, más los que están dentro del país, nadie nos los ha regalado. Han sido cosas que hemos sudado con mucho esfuerzo y con mucho sacrificio, miles y miles o millones de venezolanos, y vamos a seguir luchando hasta que haya en Venezuela plena libertad, plena democracia, plenos derechos humanos y justicia. Eso es lo que nos toca y eso es lo que nosotros, con este camino que se inició, donde estamos muchísimo mejor que hace pocos días, vamos a lograr abrir de par en par esas puertas para el futuro, y es lo que vamos a seguir empujando. En su caso particular, y para los venezolanos que nos ven en República Dominicana, que hay muchos acá o que nos pueden ver en cualquier parte del mundo, ¿usted estaría en disposición de, si están las condiciones, volverse a su país para encabezar acciones políticas e insertarse en el proceso para que su partido participe de manera democrática en unas elecciones? Bueno, es lo que te mencionaba antes, todos los venezolanos. Imagínate, fuera de Venezuela habemos 8 millones de venezolanos. Todos pueden volver y todos tenemos que volver, unos más rápido, otros más lentos, y cada quien ayudar con un grano de arena a reconstruir el país. En mi caso personal, yo tengo en Venezuela a mis hermanos, a mis sobrinos, a mi mamá. Mi casa personal, la dictadura me la quitó y se la entregaron a gente de la propia dictadura. Ha sido un proceso duro, gente que sigue nuestra presa, pero la idea es que nosotros necesitamos todos reconstruir el país y que cada quien lo haga con la mayor fuerza, pero también con la mayor humildad. Y ese está en el anhelo de los 8 millones de venezolanos que queremos volver y abrazar a nuestra familia, luchar para que en mi caso nos recuperen mi casa donde estaban mis hijos y mi esposa durante tantos años, y eso es lo que nos toca, luchar, 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 y que Venezuela sea de todos los venezolanos. Y eso es un tema donde, como les decía a ustedes, el parto comenzó, hemos logrado mucho, pero hay que seguir luchando, hay que seguir empujando para que este parto sea completo. A propósito, ya me contestó, le iba a preguntar de su familia, si usted estaba con ella, ya lo acaba de narrar, pero una pregunta curiosa. Su primera reacción, su sentimiento cuando este sábado en la madrugada, ¿cómo usted se enteró y cuál fue lo que vino a su primer pensamiento cuando vio lo que ocurrió? Bueno, es una cosa mezclada, porque honestamente en el corazón de todos los venezolanos sentíamos el significado. Y ¿qué hubiera deseado yo o qué deseo yo? Que ojalá nosotros tengamos un país con una justicia tan fuerte y tan independiente como la que puede ser la de los Estados Unidos, para poder juzgar en nuestro país a tanta gente que ha violado los derechos humanos, que ha robado, que se ha enriquecido con el hambre de los venezolanos a través del crimen organizado, el narcotráfico, el lavado de dinero y la corrupción, como ha hecho la dictadura. De verdad que todo eso se te revuelve. Pensé en gente nuestra que está presa, como Juan Pablo Guanipa, que es un gran dirigente nuestro que está preso. Pensé en los policías metropolitanos, que les he comenzado ahorita, que tienen 24 años presos, injustamente presos en la cárcel con las peores condiciones. Pensé en Fernando Albán, que era mi mano derecha, que el régimen lo asesinó. Y así uno va como reconstruyendo todos estos 25 años que han sido una montaña rusa permanente de lucha y de dolor, y que hoy llegan a esta nueva ruptura que tiene que significar la liberación de Venezuela. Y saber que la lucha no terminó. Como les decía en toda esta entrevista,
se dio un paso gigantesco, brutal, enorme, cuántico, pero la lucha sigue y solo termina cuando los venezolanos puedan consolidar una democracia, como les he dicho desde el principio. Julio, y por último de mi parte al menos, ¿qué decirle a los que desde fuera de Venezuela se preocupan mucho por el derecho internacional, por la soberanía venezolana, por su integridad territorial, por aquello de la forma en que Maduro extrajo, perdón, que los Estados Unidos trajeron a Nicolás Maduro, el liderazgo político latinoamericanos, europeos, como el presidente de donde usted se encuentra, el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, que ha mostrado indignación por la violación a el derecho internacional? ¿Qué decirles? Bueno, gente protestando en las calles de Madrid, tal vez de Valencia también, a favor de Maduro, pidiendo que lo liberen. ¿Qué decirle a esa gente en el mundo sobre qué piensan ustedes de ese proceso como venezolanos? Bueno, es una muy buena pregunta, y lo que refleja es la gran hipocresía ideológica, donde lo que se quiere es simplemente dividir las cosas si son de derecha o son de izquierda, como si el mundo fuera de dos colores nada más, derecha e izquierda. Y el problema venezolano nunca ha sido un problema de derecha o de izquierda, sino un problema humano, trágico, de destrucción, de violación de derechos humanos, de corrupción, de crimen. Y quienes han querido aprovechar este tema para ponerlo en los cuadrantes ideológicos o políticos de la derecha o la izquierda, lo que hacen es insultar y pisar al pueblo venezolano. Yo añadiría otra cosa que es muy importante. Nosotros tenemos años gritando, desde hace años honestamente, recorriendo el mundo para decirle: Venezuela es un país ocupado por Rusia, ocupado por Cuba, ocupado por China, ocupado por Irán. Es decir, Venezuela era un país invadido, no es un país libre. De manera que precisamente por este camino de violencia que escogió Maduro, el final tenía que ser de violencia. Y esa es la verdad, Venezuela ya era un país ocupado. Y se lo digo con una cifra que ustedes conocen mejor que yo. A Maduro lo rodeaban más de 30 cubanos. 30 cubanos eran quienes protegían a Maduro, porque Venezuela es un país invadido por Cuba desde hace 3 décadas. Entonces, quien esté hablando de que esto no está bien hecho, no está mal hecho, hipocresía, eso es hipocresía. Se callaron la boca durante muchos años cuando ya Venezuela era un país invadido por Cuba, por Rusia, por China, por Irán, y no decían nada porque ideológicamente les convenía, o les convenía por sus negocios, o les convenía por la corrupción. Bueno, gracias Julio Borges por esta conversación interesantísima. Estamos en disposición de más adelante de la semana volver a ver la situación de Venezuela con gusto. Gracias por el tiempo. Gracias a ustedes.